Que la gracia y la paz de nuestro Señor guarde nuestras mentes y corazones en Él. Qué privilegio estar aquí en esta mañana compartiendo la palabra con ustedes. Mi nombre es Juan José. Tengo que decirlo porque tal vez le da la impresión de que yo prediqué anoche. No, es que yo me parezco a Chacho. De hecho, me conocen como el gemelo de Chacho. Claro, si usted no ve de cerca, notará las diferencias. Yo soy un poquito más alto, pero después nos parecemos bastante. Soy de Santiago, así que como podrán entender, y no es retórica ni fingimiento, estoy muy nervioso. Sobre todo porque vengo de un campo y aunque usted saque a una persona del campo, no le puede sacar el campo a la gente. Y se lo voy a demostrar. Hace un rato, Joel estaba introduciendo. Yo estoy viendo a Joel aquí mirando hacia allá y cuando veo la pantalla veo a Joel mirándome a mí. Y digo yo, ¿y cómo es eso? Después veo que él está mirando a la cámara y la cámara está de frente. O sea, esa es una de las luchas que tengo con el campo de donde estoy saliendo. Así que estoy muy nervioso. Así que yo les voy a pedir que antes de iniciar inclinemos nuestros rostros para pedirle al Señor su bendición y que nos ayude. Padre nuestro que estás en los cielos, la gloria, la honra y el honor sean a ti, porque tú mereces la gloria y solamente a ti pertenece. Padre, te damos gracias porque en tu providencia tú has movido los cielos, la tierra y el mar para traernos aquí esta mañana. Te rogamos, oh Señor, ministra nuestras almas. Padre, ¿qué podemos fingir? ¿Qué podemos esconder? Estoy muy nervioso. Por eso te rogamos, oh Señor, que tú me ayudes a recordar en todo momento que estoy hablando de tu parte y en tu presencia. Por eso, ayúdame a ser un fiel portavoz de lo que dice tu palabra escrita, para que la fe de los oyentes aquí no se edifique en sabiduría humana, sino en el poder de tu palabra. Oh Señor, concédenos en este día salir de este lugar más parecidos a Jesús que como entramos, porque te lo rogamos en sus méritos. Amén. Creer para ver. Algunas personas dicen lo siguiente: la vida cristiana es sencilla. La vida cristiana se resume a una palabra: obediencia. Y de hecho no voy a argumentar en contra de eso porque hay algo de cierto en el concepto. Sin embargo, lo que me llama la atención es que la Biblia, aunque eso es cierto en concepto, nunca resume la vida cristiana a obediencia, sino que la Biblia resume la vida cristiana a un concepto más fundamental, de hecho, de donde surge la obediencia, y ese concepto es la fe. Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Esa frase en el original dice de fe a fe, y algunas versiones traducen porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe de principio a fin. Y luego Pablo fundamenta esa declaración en el pasaje famoso de Habacuc 2:4, donde dice: el justo vivirá por la fe. Así que, amados hermanos, amados jóvenes y amigos que están aquí invitados, la vida cristiana se resume a esto: fe. La vida cristiana inicia por la fe. En ese momento donde ya hastiado de mis propias justicias, que no son más que un trapo de inmundicia, por la fe decido ser hallado en Él por la obra del Espíritu, no teniendo mi justicia que es según la ley, sino teniendo la justicia de Dios que es según Jesucristo. Pero la vida cristiana inicia así, pero continúa por la fe. Pablo dice en Gálatas 2:20, y lo que ahora lo vivo en la carne, ¿lo vivo en qué? En la fe del Hijo de Dios, aquel que se entregó por mí, aquel que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y sabes que la vida cristiana también termina por fe. La última carta que Pablo escribió, le escribió a su discípulo Timoteo. En 2 de Timoteo 4, él dice lo siguiente: he acabado la carrera, he peleado la batalla, he guardado la fe.
En otras palabras, toda la vida de Pablo, desde el principio hasta el fin, se caracterizó por esto. Él caminó por la fe. Y yo quisiera que en esta mañana me acompañen y estudiemos juntos, demos un paseo un poco panorámico por el pasaje más famoso en todo el Nuevo Testamento acerca de la fe. Ese pasaje es Hebreos capítulo 11. Acompáñenme allá, por favor. Hebreos capítulo 11. Y vamos a ir leyendo en la medida que vayamos desarrollando ciertos conceptos. Pero antes de entrarnos allí, hay 3 frases que son idénticas en el significado, no necesariamente en la forma. El autor a los Hebreos en el capítulo 11 nos habla de lo que significa vivir por fe, lo que significa vivir mediante la fe, lo que significa vivir conforme a la fe. Por fe, mediante la fe y conforme a la fe. Así que la pregunta inmediata es, ¿qué significa eso? ¿Qué significa vivir por fe? ¿Qué significa vivir mediante la fe? ¿Qué significa vivir conforme a la fe? Bueno, lo primero que notamos en el texto es que el autor nos da una definición de lo que es la fe o una descripción. ¿Qué es la fe? La fe es descrita en Hebreos 11 como un elemento activo. De hecho, el autor utiliza 4 verbos para describirlo. Él describe la fe como un estar seguro, versículo 1, es la certeza. Él describe la fe como un estar convencidos, versículo 1 también. Él describe la fe como un creer, versículo 6. Él describe la fe como un esperar, versículo 10. Así que tomando esos 4 elementos, ¿qué es la fe? La fe es creer, la fe es estar seguros, estar convencidos es esperar. Pero déjame aclararte algo, hay veces que usamos la frase creo para hablar de una posibilidad. Bueno, yo creo, ese no es el creer del texto. Este creer que se describe en Hebreos 11 es más que creer o tener una posibilidad, es una seguridad tal que la persona que cree, como dice Hebreos 11, puede ver y hasta tocar lo que no se ve. Mira conmigo el versículo 3, como dice literalmente. Dice, todos estos murieron en fe, sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto. Qué interesante esto. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ellos no vieron el cumplimiento, pero vieron el cumplimiento. Ellos, dice el texto, aunque no recibieron las promesas, las vieron. Eso es fe. Es creer, es estar convencidos. Pero es un convencimiento y una certeza tal que yo puedo ver y puedo tocar aún aquello que todavía es invisible o está en el futuro. Y eso nos lleva a otro elemento de la fe que resalta el autor. Ok, creer, pero ¿creer qué? Estar convencidos, estar seguros, pero ¿de qué? Esperar, ¿en qué? Versículo 1, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿De qué está hablando Pablo? Cuando él dice lo que se espera, lo que no se ve, ¿de qué está hablando él? Bueno, el texto nos dice en 4 ocasiones que eso es una forma de referirse a las promesas de Dios. El objeto de la fe no es ni siquiera nuestra propia fe. Amado joven, hay personas que dicen, yo tengo fe en que yo tengo fe. Oye, por más fe que tú tengas, tu fe no puede cambiar las cosas. Dios las puede cambiar. Por medio de la fe tú puedes ver esas cosas, pero el fundamento de la fe no está en nosotros, ni siquiera en nuestra fe. El fundamento de nuestra fe está en las promesas de Dios. Versículo 11. Dice allí, también por la fe Sara misma recibió la fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. Lo que se espera, lo que no se ve, es una referencia a las promesas de Dios. Versículo 13. Todos estos murieron en fe,
sin haber recibido las promesas. Versículo 17, mira conmigo. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas. Y luego lo mismo en el versículo 39, casi al final ya del capítulo 11, dice lo siguiente: y todos estos, habiendo obtenido aprobación por su fe, no recibieron la promesa, no llegaron a verla, muchos de ellos, materializada. Así que la fe es creer, es estar convencidos, es estar seguros, es esperar. ¿Pero en qué? En las promesas de Dios. ¿Y por qué en el texto se le llama lo que se espera, lo que no se ve? Porque si usted toma Hebreos 11 y hace un sondeo de todas las promesas que Dios le hizo a sus siervos allí, muchas de ellas estaban en el futuro, muchas de ellas todavía ellos no las habían visto. De hecho, algunos de ellos murieron sin ni siquiera haber visto el cumplimiento de la promesa, pero al mismo tiempo la vieron, porque eso hace la fe. Ve lo que es invisible y lo saluda desde lejos. Es una certeza de que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. ¿Y por qué? El texto también nos dice cuál es el fundamento de esa certeza. ¿Cuál es el fundamento de esa confianza de que Dios va a darnos lo que Él ha prometido? Y el fundamento de esta confianza es un pilar doble. El fundamento es la fidelidad de Dios y el poder de Dios. Mire el versículo 11. Dice allí: también por la fe Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido. ¿En qué se basa o se fundamenta nuestra confianza, certeza, esperanza de que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido? En esto, Él es fiel. Y usted dirá: señor predicador, pero hay gente que son fieles o confiables, pero no tienen el poder para darnos lo que nos han prometido. Tienen buenas intenciones, pero no tienen el poder para darnos aquellas cosas que quieren darnos. Sí, pero ese no es el caso de Dios, porque Él no solamente es fiel, Él no solamente es confiable, Él también es poderoso para darnos lo que nos ha prometido. Versículo 19. Dice allí: Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de los muertos, de donde también en sentido figurado lo volvió a recibir. Así que la fidelidad y el poder de Dios son los dos pilares que fundamentan, que sostienen nuestra confianza, nuestra certeza, nuestra seguridad de que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Y al leerles ese doble pilar, no puedo evitar pensar en las palabras de Pablo en Romanos 4. Yo se los voy a dramatizar. Dice Romanos 4 que Abraham vio su cuerpo como muerto. Traduzca el lenguaje presente lo que eso significa. Ahí no había medicamentos que resultaran. Era un hombre viejo y acabado. Y no solamente se ve su cuerpo como muerto, cuando mira a Sara lo que ve es una mujer vieja y estéril. Así que, hermano, mire, humanamente hablando, cuando usted junta a un hombre viejo con una vieja y estéril, eso da esterilidad por todos los lados. Pero ¿saben lo que dice la Biblia? Que ellos creyeron en esperanza contra toda esperanza, porque ellos consideraban que Dios era poderoso para darles lo que les había prometido. Era viejo, era vieja y estéril, pero el fundamento de la fe no está en nosotros, sino en aquel que es fiel y poderoso para darnos lo que Él ha prometido. De modo que tenemos un fundamento sólido para creer que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido. Pero ahora, en lo que resta, amados jóvenes, de esta administración, yo quisiera llevarte a algunos ejemplos de Hebreos 11. ¿Y sabes por qué? Porque para muchos, tal vez no lo dicen con su boca, pero para muchos la fe que aquí se describe es un elemento temporal. O sea, yo creo cuando yo me convierto, de ahí en adelante es mi esfuerzo. Bueno, como vimos, la vida cristiana es por fe de principio a fin.
Para muchos la fe que vamos a ver, de la que hemos estado hablando, es muy mística, muy abstracta. Para muchos la fe de la que hemos estado hablando es un asunto del pasado. Eso era Abraham. Eso era David. Eso era Sansón. Lo que vamos a ver en estos ejemplos es que esta fe de la que estamos hablando, lo que resume la vida cristiana, aquella certeza, convicción, seguridad, esperanza de que Dios va a cumplir lo que Él ha prometido, porque Él es fiel y poderoso, que esa fe es actual y que esa fe es mucho más concreta de lo que tú y yo podemos pensar en ocasiones. De hecho, vamos a ver varios testimonios a lo largo del capítulo. No voy a poder cubrirlos todos, porque el mismo autor a los Hebreos dice, nos faltaría el tiempo. Así que a mí me faltaría el tiempo. Por lo tanto, voy a centrarme en algunos de los ejemplos. ¿Cómo vive una persona que tiene esa fe de la que hemos estado hablando? Bueno, en primer lugar, el que tiene esta fe de la que estamos hablando, que es un don de Dios por el Espíritu Santo, entiende lo que otros no pueden entender. ¿Cómo así? Mire conmigo el versículo 3. Dice, por la fe entendemos que el universo fue preparado por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve no fue hecho de las cosas visibles. ¿Lo ves? La fe entiende lo que otros no entienden. Por la fe entendemos que el mundo fue creado por Dios. Por lo tanto, esta fe la evidencias tú cada vez que en el salón de clases o en la clase de biología se levanta un profesor a desafiar el concepto creacionista. Y en ese momento hay dudas en tu mente. Tu razón comienza a chocar con la revelación, pero por la fe en que Dios lo ha dicho, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, tú dices, yo voy a creer. Así dijo Agustín, yo creo para poder entender. Y cuando por la gracia de Dios y el poder del Espíritu, tú decides creer lo que Dios ha dicho, porque Él lo ha dicho, te vas a dar cuenta que la fe bíblica es más razonable de lo que el mundo dice. El mundo no la entiende porque no sea razonable. El mundo no la entiende porque sus presuposiciones son caídas y las tuyas son presuposiciones redimidas. Por esa razón, por la fe, tú comienzas a entender lo que otros no entienden. ¿Ves que no es una fe antigua ni abstracta? Es tan concreta como seguir creyendo en las clases de biología en el colegio. Además, esta fe de la que estamos hablando ofrece los mejores sacrificios. Versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios un mejor sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó el testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y por la fe, estando muerto, todavía sigue hablando. Señor predicador, pero aquí hay un problema. ¿Cuál es? ¿Y de qué sacrificios podemos hablar hoy si el sacrificio de Abel fue un sacrificio animal? ¿Qué te parece esto? Un sacrificio espiritual del nuevo pacto. Dice Romanos capítulo 12, versículo 1. Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. De modo que la fe de Abel también se exhibe en la vida de aquellos jóvenes que diariamente, cuando son tentados a la impureza, comienzan a pensar, no, mi cuerpo le pertenece a Dios. Jesús lo compró con su sangre. Mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Me voy a guardar en pureza hasta que me case. Y puedo usarlo como ilustración, porque ahora en el nuevo pacto esos son los sacrificios espirituales. Señor predicador, dígame, usted me ha cargado ahora. ¿Por qué? Porque yo soy creyente, pero el ejemplo que usted ha dado me ha cargado. Yo llegué al matrimonio, lamentablemente, con un millaje muy largo, y no llegué puro al matrimonio. Pues ¿sabes qué? Lo que dice la Biblia, otro sacrificio espiritual que Dios acepta como olor fragante es un corazón contrito y humillado que Dios nunca va a despreciar.
El mismo autor a los Hebreos dice o habla de la sangre de Cristo que puede limpiar nuestras conciencias de obras muertas para que sirvamos al Dios vivo. Así que por la fe, tú puedes hoy ofrecer los mejores sacrificios. Por la fe, por la confianza, la certeza en que Dios es fiel y poderoso, guardar tu cuerpo en pureza para Dios, un corazón para Dios que se caracteriza porque está siempre en una actitud de arrepentimiento, por un corazón que sigue confiando que a pesar de la sangre de Cristo es suficiente. Así que la fe de la que estamos hablando la puedes exhibir diariamente. Además, la fe de la que estamos hablando es una fe que camina con Dios aún en medio de un mundo que tiene las patas arriba. Mira conmigo el versículo 5. Por la fe Enoc fue trasladado al cielo para que no viera muerte. Y no fue hallado porque Dios lo trasladó. Porque antes de ser trasladado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Si usted quiere entender eso, váyase a Génesis 5, yo simplemente lo voy a citar. Y en medio de un mundo donde lo que se respiraba era esto, vio Dios que la maldad de ellos era mucha en la tierra y que aún el designio de los pensamientos del corazón de ellos era solo y de continuo el mal. De hecho, el mundo era tan caótico que solamente 8 personas fueron salvadas y por gracia. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Y se puede vivir siendo fieles a Dios, se puede vivir por fe en un mundo así. Dice la Biblia que sí, que Enoc caminó con Dios en medio de un mundo así. Y de hecho, la Biblia dice que Dios se lo llevó, Dios lo traspuso. ¿Y por qué? Bueno, el versículo 38 de Hebreos 11 dice, no yo, que esas personas el mundo no era digna de esas personas. De modo que fue traspuesto, fue llevado al cielo por Dios porque caminó con él. Y Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 3, Timoteo, debes saber esto. Vendrán tiempos peligrosos. En el griego la palabra es salvajes. Porque habrá hombres amadores de sí mismos que pondrán su deleite por encima de la verdad, implacables, calumniadores, etcétera, etcétera. Y en medio de ese cuadro caótico, en medio de esa boca del lobo, él le dice, pero tú sigue lo que has aprendido, sabiendo de quién has aprendido, de que las escrituras te pueden hacer sabio para salvación, de que esas escrituras te pueden capacitar, te pueden hacer perfecto o completamente preparado para toda buena obra, independientemente del tiempo en que te toque vivir. Así que en medio de la oscuridad tú puedes ser una luz. Señor predicador, pero es que la oscuridad presente es muy grande. Mientras más densa es la tiniebla, más va a brillar tu luz. Atrévete a ser como Enoc, a caminar por la fe en él. Además, la fe de la que estamos hablando, amados hermanos, ve las cosas desde la perspectiva de Dios. Dice el versículo 7, miren conmigo allá. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó en un arca para salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. ¿Usted puede imaginarse eso? Cosas que aún no se veían y Dios le dice, Noé, va a llover y mucho, ¿Qué tanto? Bueno, prepárate un arca que te va a tomar 120 años. Realmente Noé comenzó a preparar el arca porque Dios se lo había dicho. Él confió de que eso sucedería, aunque eran cosas que aún no se veían, porque Noé sabía que Dios es fiel y es poderoso para cumplir lo que Él ha prometido. Y la Biblia dice que en los postreros días vendrán burladores que se jactan de decir, ¿dónde está la promesa de su venida? Y dice Pedro en 2 de Pedro 3, ellos ignoran que así como Dios destruyó el mundo con agua, lo volverá a destruir con fuego. Y tú puedes experimentar diariamente el mismo tipo de burla que experimentó Noé. La gente se burlaba cuando él decía,
el mundo va a ser destruido. Y hoy tú dices lo mismo, va a ser destruido, pero ahora con fuego. Y la gente se burla de ti, pero tú exhibes la misma fe de Noé cuando dices, yo seguiré creyendo, porque Dios lo ha dicho. Así que yo entraré en el arca. El arca es Jesucristo, nuestro refugio en la ira venidera. Además, amados hermanos y jóvenes, la fe de la que estamos hablando se mueve hacia donde Dios la dirige. Mire conmigo el versículo 8, hablando de Abraham. Por la fe Abraham, al ser llamado, obedeció saliendo para un lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber a dónde iba. La fe de la que habla el texto se mueve hacia donde Dios la dirija, aun cuando eso signifique dejar atrás cosas que yo valoro, mi tierra, mis familiares, mi parentela. Dice aquí que Abraham por la fe en Dios salió a un lugar que él ni siquiera conocía. ¿Y sabes qué? Esa fe la puedes mostrar también hoy. Hablaba con alguien la semana pasada que me decía, pastor, es que usted no se imagina el trabajo que me ofrecieron. Ese trabajo hubiese sido la solución a todas mis deudas. Yo fui realmente tentado. Un trabajo que no es exactamente algo ético. ¿Y qué hiciste? Él dijo, por la fe en el Señor. Yo vi por su palabra que Él me dijo, no te quedes ahí, muévete hacia donde te voy a dirigir. Él dejó muchas cosas que podían ser de beneficio temporal. Pero él sabía algo, por su palabra Dios lo estaba dirigiendo a otro lugar y aunque él no sabía hacia dónde se iba a mover, de algo él estaba seguro, era un lugar mejor. Eso hace la fe. Se deja guiar por Dios en su palabra, se deja encaminar por Dios hacia donde Dios quiere llevarlo por su palabra, aun cuando eso signifique dejar o sacrificar ciertas cosas que pudieran ser valiosas momentáneamente. Además, la fe de la que estamos hablando es una fe que espera lo que nadie más está esperando. Miren conmigo los versículos 11 y 12. También por la fe, Sara misma recibió fuerza para concebir, aún pasada ya la edad propicia, pues consideró fiel al que lo había prometido, por lo cual también nació de uno, y este casi muerto con respecto a esto, es decir, Abraham, una descendencia como las estrellas del cielo en número, e innumerable como la arena que está a la orilla del mar. Este es uno de los ejemplos que me da risa, y no me pesa porque a Sara le dio risa, por eso su hijo se llamó Isaac, que significa risa. Ustedes pueden imaginarse a esta mujer ya vieja y estéril, con un marido viejo también, y llega al hospital José María Cabral Ibáez en Santiago y le dicen, saludo doña, ¿usted va a geriatría? No, yo voy a ginecología. ¿Puede imaginarse, amado hermano? Lo que nadie más estaba esperando, ella lo esperaba porque sabía que Dios era fiel y poderoso para cumplir lo que Él había prometido. Y ese mismo tipo de fe que recibe fuerza para hacer lo que nadie está esperando, tú también la puedes recibir. Hace 500 años a Lutero le dijeron, ¿esos libros son suyos? Voy a parafrasear. Sí, son míos. ¿Usted se retracta? Nos parece muy hermoso, pero si usted lee la biografía de Lutero, usted sabrá todas las luchas que ese hombre tuvo en ese momento. Pero ¿saben lo que hizo? Lo que nadie esperaba. Así como Sara recibió una fuerza para hablar y dijo lo siguiente, yo no puedo ni debo retractarme, a menos que se me pruebe por el testimonio de la Escritura o de la conciencia, porque he sabido que los papas y los concilios se contradicen entre sí. Mi conciencia está atada a la palabra de Dios, por lo tanto, de aquí no me muevo y que el Señor me ayude. Ese tipo de fe tú también la puedes exhibir. Esa fe que recibe la fuerza que recibió Sara para esperar lo que nadie está esperando y de quien nadie está esperando. Además, esta fe de la que estamos hablando no se acomoda mucho en este mundo. Versículos 13 al 16. Todos estos, estaba hablando de Sara, de Abraham, murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero habiéndolas visto y aceptado con gusto desde lejos, confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra.
porque los que dicen tales cosas claramente dan a entender que buscan una patria mejor. Ellos esperaban una patria mejor. Hermano, joven, entiende esto. Abraham y Sara, Dios les dijo, vengan a esta tierra que yo les voy a dar. Será de ustedes. No sé si se han dado cuenta, pero Abraham pisó esa tierra y mientras él la pisó, todavía no fue de él. Él vivió en una tierra que le habían prometido como extranjero, como peregrino. Y la Biblia dice, los mansos van a heredar la tierra, pero ese momento no ha llegado. Y como Abraham y Sara debemos exhibir esa fe que vive en este mundo como peregrinos y extranjeros. Tengo una ilustración para eso. Hace unos años, República Dominicana no había ganado ni una medalla de hojalata en ningún juego olímpico. Y yo recuerdo como ahora haber sintonizado esa carrera donde por primera vez el atleta dominicano Félix Sánchez ganó una medalla de oro. Miren, lágrimas me bajaron. Yo lloré como un niño de la emoción cuando ese hombre levantó la bandera dominicana en alto. De hecho, la fe de la que estamos hablando es una fe que corre en este mundo, pero poniendo en alto la bandera de nuestra verdadera patria, donde está Jesucristo. Y tú puedes hacer eso en el salón de clases, puedes hacer eso en la universidad, en el trabajo, en tu vecindario. Mientras la gente te ve, puede verte a ti actuando como un peregrino y como un extranjero, exhibiendo que tus valores y tu verdadera constitución no pertenecen a este mundo. Y ahí estás tú levantando, poniendo en alto la bandera de tu verdadera patria, el cielo. Amados hermanos, esto es hermoso. La fe de la que estamos hablando renuncia aún a las cosas más preciadas y que más nos han costado. ¿Ustedes recuerdan un ejemplo anterior? Dios le dijo a Abraham, Abraham, te voy a dar un hijo, y es con Sara. ¿Ustedes saben lo que Abraham tuvo que esperar por ese hijo? Tuvo que esperar tanto que se desesperó y terminó sucediendo lo que sucedió con Agar. Pero años después, Dios cumplió la promesa. Y ahora que le da el hijo, a Dios se le ocurre decirse, el hijo que yo te di, el que tanto te costó, ahora sacrifícalo. Está fuerte el asunto, ¿verdad? Tanto le costó, dicen los versículos 17 al 19, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su único hijo. Fue a él a quien se le dijo, es en Isaac que te será llamada descendencia. Él consideró que Dios era poderoso para levantar aún de los muertos. En otras palabras, él dijo, bueno, aquí hay dos cosas. Dios me dijo que me va a dar una descendencia en Isaac, y él me dice ahora que sacrifique a Isaac. Vamos arriba, porque él que me dio a este hijo en esa condición, él es poderoso para volver a resucitarlo, pero es en él, porque él lo prometió. Ese es el Dios nuestro. Está dispuesto, amado hermano, a recompensar en gracia la fe de aquellos que renuncian aún a las cosas preciadas y que le han costado mucho. Eric Liddell, un famoso atleta, se preparó tanto. ¿Alguna vez te ha pasado eso? Una situación donde Dios por su palabra te hace ver, no es el momento o no debes hacerlo. Y tú dices, y es fácil. ¿Tú sabes lo que yo me he preparado para esto? Eric Liddell se pasó mucho tiempo ofreciendo sacrificándose mucho de su tiempo, de su esfuerzo para ir a esa carrera. Y cuando llegó a las Olimpiadas que le dijeron, es domingo, él dijo, yo no voy a correr en el día del Señor, por lo que tanto se había preparado, no corrió. ¿Saben lo que sucedió? Corrió en otra categoría, ganó el primer lugar y estableció un récord. ¿Saben lo que significa eso? Que Dios honra a los que le honran. Y con razón la Biblia dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. O sea que tú puedes exhibir esta fe aún jugando basquetbol, aún jugando béisbol, aún haciendo deportes. Tú puedes exhibir el mismo tipo de fe de la que estamos hablando. Y aún cuando pierdes. También vi otro caso donde una persona decía, Señor, te ruego, dame la medalla de oro para yo darte gloria. Lo que él no había pensado es que Dios recibió más gloria cuando él perdió, y aún habiendo perdido, dijo, gloria a Dios. Su fe brilló más después de haber perdido. ¿Por qué? Porque él entendió que Dios es fiel y es poderoso.
Así que siguió creyendo. La fe de la que estamos hablando, amado hermano, amado joven, no se olvida de sus raíces, aun cuando es llevado a un lugar distante o es elevado a una posición de preeminencia. ¿Qué dice el texto acerca de José? Versículo 22. Por la fe José, al morir, mencionó el éxodo de los hijos de Israel y dio instrucciones acerca de sus huesos. José fue llevado a Egipto, lejos de su casa, elevado a una posición de preeminencia, pero José nunca se olvidó de sus raíces ni de la fe de su padre. Tanto así que en un momento cuando nadie lo veía, lejos de su casa, lejos de aquellos que le conocían, cuando a una mujer se le ocurrió quitarle la ropa, él dijo: no, ¿cómo voy yo a hacer tan grande mal a mi Dios? Amado joven, tú puedes exhibir ese mismo tipo de fe aunque estés lejos, aunque estés en otro lugar, aunque estés en una posición de preeminencia. Tú puedes, por la fe, en dependencia del Espíritu y la palabra, seguir creyendo la fe que has aprendido y seguir practicándola. Además, este es uno de mis favoritos. La fe de la que estamos hablando renuncia a las ofertas de este mundo y prefiere la recompensa que Dios le da. Versículos 24 al 26. Por la fe Moisés, cuando era grande, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los placeres temporales del pecado. Una encrucijada: o los tesoros de Egipto o sufrir con el pueblo de Dios. Moisés hizo así y por la fe dijo: yo prefiero sufrir con el pueblo de Dios. Y se levanta alguien y dice: ay, el pobrecito rechazó lo mejor para escoger lo peor. No, el cristiano es manso pero no menso. ¿Saben qué llevó a Moisés a rechazar los tesoros de Egipto? Dice aquí: escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios. Versículo 26. Considerando como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de Egipto. ¿Y por qué? Porque él estaba mirando el galardón, que según el 26 es Dios mismo. Moisés no era bruto, ¿no? Los tesoros de Egipto, los deleites temporales del pecado. Él dice: hay más riqueza aquí en el sufrimiento que en los tesoros de Egipto, porque él tenía la mirada puesta en el galardón. Amado hermano, buscar la recompensa de Dios no es egoísmo, se llama fe. Hebreos 11:6. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que Él es galardonador de los que le buscan. ¿Quieres verlo? ¿Tú sabes lo que significa tú renunciar a lo presente y visible por algo invisible y futuro? Estamos hablando del joven que está en el trabajo y aparece una joven con cuerpo de guitarra y comienza a seducirlo. Todo el infierno detrás de eso, ofreciéndole un placer momentáneo, y es ahí donde entra la fe. No, hay más placer, hay más deleite, hay más gozo, hay más felicidad en lo que Dios me ofrece. No, gracias. El creyente pone las promesas de Dios por encima de los deleites temporales del pecado. El creyente persevera, o la fe persevera aún en las buenas causas. Versículo 27. Por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Él salió de Egipto y dice que él se mantuvo firme. Esa es la palabra clave. Moisés salió de Egipto porque comenzó a identificarse con su pueblo. Y él tuvo que salir porque se mantuvo firme en esa causa. Moisés podía volver atrás, pero él prefirió mantenerse firme en la causa de su pueblo. Y tú puedes exhibir ese mismo tipo de fe. ¿Conoces a Randy Alcorn? Un famoso predicador contemporáneo que se paraba en la puerta de un hospital abortista y convencía a las mujeres que iban a abortar: no lo hagas. La clínica perdió muchísimo dinero porque él persuadió a muchas mujeres a que no abortaran. La clínica lo demandó y ¿saben qué? Él persistió en la obra. La clínica ganó la demanda y dijeron que todo centavo que él ganara por encima de $3,000
tenía que dárselo a la clínica. Y él dijo, pues nunca voy a ganar más de $3,000. Él persistió en la causa. Interesante, en un momento cuando titubeó, sus hijas de 8 y 10 años le dijeron, papi, tú nos enseñaste que vale la pena seguir peleando por el justo, por el desamparado, porque así lo dice la palabra. Hermanos, esta fe hace lo que a otros les parece tropezadero. Versículo 28. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. ¿Usted puede imaginarse eso? Sale su vecino a recoger el periódico y cuando él sale lo encuentra usted pintando la puerta de su casa color rojo. Vecino, ¿qué pintura es esa? No, eso fue la sangre de un cordero que matamos ayer. ¿Qué? Tropezadero, locura. Pues sabes que así mismo de locura el mundo considera cada vez que tú hablas de nuestra verdadera Pascua, Cristo. Para el mundo es tropezadero, para el mundo es locura, pero para los llamados, Cristo crucificado es poder de Dios y sabiduría de Dios. Seguiremos predicando a Jesucristo, el verdadero Cordero Pascual. Hermanos, la fe verdadera, oye esto, pisa lugares donde otros se ahogan. El versículo 29 dice, por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca. Y cuando los egipcios intentaron hacerlo, se ahogaron. Usted puede imaginarse de un pronto usted sentado ahí en el malecón y de un pronto el mar se abre. ¡Bum! Y usted puede ver un tiburón tigre que pasa por ahí que todavía no ha desayunado. Y por la fe en Dios, en que Dios dijo, entra, usted decide dar el paso. La fe hace eso de manera ilustrativa. La fe pisa lugares que otros no se atreven a pisar. Pregúntele a John Peyton, un famoso misionero que se atrevió a pisar territorio caníbal. Y cuando le dijeron, muchachos, te van a comer los caníbales. Y él le dijo, y a usted los gusanos, pero en la resurrección vamos a tener el mismo cuerpo. Amado joven, atrévete a dar el paso que Dios te está llamando a dar. Pisa donde otros no han pisado. Eso lo hace la fe. Amado joven, la fe de la que estamos hablando muere creyendo. Dice el versículo 13, un pasaje que ya leímos, que todos estos murieron en fe sin haber recibido las promesas, pero las vieron. Y dice el texto que las aceptaron con gusto desde lejos, como peregrinos y extranjeros. Murieron en fe. Pablo le dijo a Timoteo antes de ser decapitado, algunos dicen, Timoteo, yo he peleado la batalla, yo he corrido la carrera, pero he guardado la fe. Le cortaron la cabeza, estaba en una cárcel pudriéndose, pero fue más que vencedor, porque nada ni nadie lo pudo separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que te pueden despojar de bienes, nombre, hogar, aún tu vida destruir, pero nadie te va a separar de Jesucristo. Y si mueres guardando la fe, eres más que vencedor. Y la lista sigue. De los versículos 32 en adelante dice, nos faltaría el tiempo. Algunos conquistaron reinos, actuaron con justicia, cerraron bocas de leones, escaparon de peligros, sacaron fuerza de la debilidad, vieron la resurrección, sufrieron, pero nunca fueron decepcionados. Así que este es el reto para ti, amado joven. Teniendo en derredor, Hebreos 12:1, tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos la carrera que tenemos por delante, viendo a Jesús, el autor y consumador de la fe. Oí un joven una vez decir, somos la generación rebelde, vamos a ser recordados por siempre. ¿Sabes qué? La Biblia dice, y la historia confirma, que no son los rebeldes los que van a ser recordados, sino aquellos que viven por la fe. La fe de Abel, la sangre de Abel seguía hablando aún después de muerto. ¿Tú quieres que tu nombre sea recordado para la gloria de Dios? Atrévete a hacer la diferencia. Atrévete a caminar por la fe. Todo el mundo quiere ser diferente, pero viviendo igual que todo el mundo. Mientras seas igual que todo el mundo, nunca serás diferente. ¿Quieres ser la sal de la tierra? ¿Quieres ser la luz del mundo? Aferrado por la fe a las promesas de aquel que ha prometido
que es fiel y poderoso, decide seguir adelante esta carrera con los ojos puestos en Jesús. Y hasta el impío lo reconoce. Eric Kaufman, un famoso escritor secular, dijo lo siguiente: la religión, para referirse a la vida de fe, provee ese encanto, ese significado y esa emoción, y en nuestro momento presente los seculares no lo tenemos. Hasta él mismo admitió que no hay una vida más fascinante, más hermosa, más deleitosa, más fortalecedora que la vida de aquellos que por la gracia de Dios, el poder del Espíritu, las promesas grandes y preciosas, deciden caminar en este mundo por fe, mediante la fe y conforme a la fe. ¿Qué más decir? Ayúdanos, Señor, a vivir de tal manera que tu nombre sea exaltado. Queremos brillar de tal forma que cuando el mundo vea nuestras buenas obras, te glorifique a ti, nuestro Padre, que estás en los cielos. ¿Qué más decir? Sola fide y al final, soli deo gloria. Solamente Dios sea la gloria. Amén. Oremos. Padre, gracias porque tu palabra, como dice el mismo libro de Hebreos en el capítulo 4, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos. Y es nuestra oración, oh Señor, así como te rogaron en ocasiones, aumenta nuestra fe. Queremos, oh Señor, seguir creyendo y de una manera creciente que tus promesas son seguras, porque tú eres fiel y poderoso para darnos lo que has prometido. Oh Señor, por medio de esa fe, ayúdanos a vivir en este mundo de tal forma que tu nombre sea glorificado. Oh Señor, y agrádate en seguir bendiciendo este tiempo de conferencia que tendremos juntos, de tal manera que tú sigas edificando nuestra fe en tu palabra y podamos salir de aquí un poco más parecidos a Jesús que como entramos, porque te lo rogamos, no en nuestros méritos, sino en los méritos de aquel que murió por nuestros pecados, resucitó al tercer día y está hoy sentado a tu diestra como Señor y Cristo, el Señor Jesús. Amén y amén.